Visión Familia, un programa de análisis y conversación alrededor de la familia como diseño original creado por Dios. Muy buenas tardes, mi gente de Visión Familia, bienvenidos una vez más con ustedes, un fin de semana acompañándoles y ustedes acompañándonos a nosotros en una nueva edición, tratando de cumplir las promesas que hemos hecho o formulado en la semana pasada. Nos presentamos con ustedes nuevamente para seguir llevando información valiosa, importante y sobre todas las cosas muy necesarias en los días en que nosotros vivimos, en donde una parte de la sociedad que tiene poder, que tiene gobierno, ha decidido enloquecer en nombre de todos e involucrarnos a todos en su locura. Y bueno, Visión Familia existe y aparece en este escenario precisamente en nuestro país para llevarle información acerca de todas estas locuras que se están dando y de cómo Panamá no debe caer. Y lo vuelvo a decir, Panamá, si nosotros hacemos lo que tenemos que hacer, no va a caer en esta situación. Por favor, salgámonos de ese pesimismo de que bueno, igual tiene que pasar. Mire, que no va a pasar si hacemos lo correcto. Registros bíblicos nos dicen que, por ejemplo, si Judá, si Israel hubieran hecho lo que tenían que hacer, el Señor les dio los mandamientos, Moisés los entregó de parte de Jehová, y ellos hubieran aplicado los mandamientos y la ley del Señor y hubieran hecho lo que tenían que hacer, libres de la cautividad, libres de todo lo que se vino, y lamentablemente terminaron en esa situación. Pero el Señor siempre los dijo, a causa de su rebeldía, a causa de la desobediencia, a causa de la fornicación espiritual, ahora se encuentran ustedes en esta situación. Así que yo, de verdad, yo sufro cuando escucho gente que dice, ¿qué vamos a hacer, hermanos? Igual esto tiene que venir. Con ese pensamiento no vamos a llegar a ningún lado y nos vamos a encontrar en la penosa situación de un país, por ejemplo, como Irlanda del Norte, del cual vamos a conversar hoy, precisamente por la promesa que les hicimos la semana pasada, de hablarles de la penosa y lamentable situación de un profesor cristiano evangélico que se llama Enoch Borg. Y hoy queremos hablarle de ese caso porque se trata de un caso de censura que conlleva cárcel, que lleva orden de alejamiento y un montón de cosas que usted se puede quedar con la boca abierta escuchando lo que está pasando en ese lugar y está pasando en muchas partes y viendo cómo una sociedad que ha sido forjada a la luz de la palabra. Lo más tremendo es que el colegio en donde trabaja este hombre es presuntamente un colegio cristiano y usted verá la indiferencia que hay en la sociedad de salir a defender a este profesor. Pero más que eso, tenemos que darle buenas noticias porque justamente el 5 de septiembre se dio una reunión con el ministro de Salud. ¿Y quiénes estaban allí? Estaba la Alianza Panameña por la Vida y la Familia y estaba la Alianza Evangélica de Panamá, precisamente con el señor Fernando Boyd Galindo. Y esa reunión trajo resultados muy positivos que quisiera que por favor usted nos pudiera comentar un poquito acerca de lo que Claro que sí, gracias hijo. Quienes le hablan, los pastores Ricardo y Richard Mayorga, para servirle en su programa Visión Familia, que puede sintonizar todos los domingos por esta prestigiosa emisora en esta misma hora y ser bendecido con esta docencia. Además, puede también vernos por nuestras redes de YouTube como Visión Familia, regalarnos su like, dejarnos sus comentarios y suscribirse a nuestro canal. Bien, entonces, en efecto, queremos darle muy buenas noticias de esa reunión, porque estuvo, como dijo mi hijo, la directiva tanto de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia como de la Alianza Evangélica de Panamá, reunidos con el ministro de Salud, el doctor Fernando Boyd Galindo. Y estuvieron allí planteando la situación que se está dando en Panamá sobre esta incursión de la ideología de género, de cómo quiere apoderarse de nuestras instancias públicas. Además, también tenemos que adjuntar que Visión Familia también se hizo presente en esa reunión a través de una carta que se nos permitió enviar al ministro de Salud, el doctor Fernando Boyd Galindo, y pues en efecto recibimos
la nota de recibido, firmado, sellado y recibido por el ministro de Salud, en donde estábamos planteándole estos casos que se dieron a la luz del Hospital Regional de Changuinola, donde fueron entregados brochures con contenido de ideología de género. Le enviamos las evidencias de las imágenes de los respectivos brochures con contenido de ideología de género que fueron entregados en ese hospital. Además de eso, también le enviamos al ministro de Salud la carta que se le había enviado al ministro de Salud anterior. ¿Por qué motivo? Porque lo que no queremos ni vamos a estar dispuestos es a que esto solamente se convierta en enviadera de nota sin respuesta. Ya al ministro de Salud que salió, se le había enviado la nota, no recibimos respuesta, pues esa misma nota se la adjuntamos a la nota que le enviamos ahora al ministro de Salud actual, donde le hicimos notorio que necesitamos una respuesta de qué funcionarios y con qué atribución, con qué facultad ellos empezaron a distribuir estos brochures que son producto de un convenio de otros países. Guatemala y Estados Unidos, Así Panamá no tiene nada que ver eso. Exactamente. Entonces, ¿cómo es que el convenio que tengan otros países con prácticas que no son contempladas en nuestro ordenamiento jurídico, Panamá tiene que acatarlas? Entonces, pues le enviamos esa solicitud. Además, también le enviamos la carta que nos entregó el maestro José Machuca de San Miguelito sobre el caso que se dio en la escuela de San Miguelito, en donde allí fue un funcionario del MINSA a supuestamente dar una charla y termina dándole una charla de adoctrinamiento ideológico a los niños. Esa carta se la enviamos también al ministro de Salud y le enviamos la carta donde están las firmas tanto de educadores como de padres de familia en rechazo a ese atrevimiento que tuvo ese funcionario del MINSA. Entonces, pues, Visión Familia también se hizo presente en esa reunión que hubo con el ministro de Salud, y las buenas noticias es que el ministro de Salud dejó muy claro que en su administración él no va a permitir que estos ilícitos en contra de la vida y de la familia sean establecidos en Panamá. Así que les damos esa buena noticia de que tenemos un ministro de Salud que le dijo tanto a la Alianza Panameña por la Vida y la Familia como a la Alianza Evangélica de Panamá que no va a permitir contenido de ideología de género en sus oficinas en tanto que él esté administrándolas. Claro que sí, da la impresión que en la administración anterior eso era un coladero de toda clase de cosas que no había manera de que pudiéramos nosotros darnos cuenta de qué o cómo se estaban dando muchas irregularidades, que de verdad que esto es penoso como un país como Panamá que no tiene esa legislación, y de repente, bueno, al ministro de Salud se le escapa, y por allá por San Miguelito, eso es lo que nos dimos cuenta, y por Bocas del Toro andaban otros regando cosas, y pues y el ministro no sabe nada, no responde, no dice, bueno, aquí por lo menos vamos a investigar nada, sí, con ese autoritarismo que le caracterizaba a él, sencillamente no respondo, no digo nada, y hago lo que me da la gana porque soy el ministro. Nuevamente digo, y de verdad lo digo con toda sinceridad y seguridad, doy gracias a Dios que ese señor se fue, porque causó bastante daño a nuestra nación. Miren, hablando de gente que causa daño, lo que siempre le venimos diciendo, el dejar que políticos manchados por ideologías perversas se encumbren, y sobre todas las cosas que nosotros seamos patrocinadores de ese tipo de personas, que empujemos, votemos a ese tipo de personas para que ocupen cargos, puede tener consecuencias desastrosas para una nación.
El caso del profesor Enoch Burke, que es una persona de Irlanda del Norte, de fe cristiana evangélica, es un caso bastante llamativo porque esto es una situación que viene del 2022, esto no es algo de ahora. El profesor Enoch Burke es profesor de historia y profesor de alemán en ese colegio, que es un hospital que tiene una escuela al mismo tiempo, y dicho sea de paso es la escuela cristiana, el colegio cristiano, pues de Inglaterra. Ya con eso a mí me sacan todas las espinas de que ahí hay algo de cristianismo, porque si es de Inglaterra eso está más perdido que la reina que ya falleció. Entonces, ¿qué pasa con el profesor Burke? El profesor Burke, dice la noticia, de acuerdo con el portal UCO Digital, declara de la siguiente manera: el profesor irlandés Enoch Burke ha sido encarcelado por tercera vez tras ser detenido delante de la escuela que le despidió por negarse a llamar niña a un niño. En el año 2022, la dirección del plantel envía una circular con una información de que un chico que estaba en transición, mira esta barbaridad, un chico que estaba en transición debería ser llamado con el pronombre que ahora él se identificaba. Vamos a leer la noticia brevemente para que tengamos un poquito de contexto y luego podamos matizar algunas cosas. El profesor irlandés Enoch Burke ha sido encarcelado por tercera vez tras ser arrestado frente a la escuela que lo despidió por negarse a llamar niña a un niño. El cristiano evangélico fue colocado ayer dentro de un automóvil de la policía afuera de la escuela del hospital Wilson en Westmeath, Irlanda, y llevado a la cuarta corte de Dublín. Anoche volvió a estar tras las rejas en la prisión de Mountjoy, después de haber pasado más de 400 días allí por desafiar, dice este medio, por desafiar repetidamente una orden judicial del Tribunal Superior que le prohibía la entrada a la escuela. Este profesor decide que no va a entrar por la ideología loca esta, y sencillamente sus compañeros, juntamente la junta de profesores, toman la decisión de suspenderlo por considerarlo peligroso. Una persona tan peligrosa como, por ejemplo, alguien que piensa y que dice: yo no voy a meter este tipo de ideologías entre los niños. Posteriormente, el juez, que no voy a decir ni siquiera su nombre, lo encarceló por desacato al tribunal. Bueno, vamos a hacerlo porque de todas maneras es importante dar la información tal cual. El juez Michael King lo encarceló por desacato al tribunal, y el profesor de alemán se negó a dar respuesta de sí o no cuando deseaba regresar a la escuela de Westmeath. O sea, la condición es: si usted se retracta y usted va a llamar a esta niña o a este niño o a los que vengan con el pronombre que ellos se autoperciban, entonces usted podrá entrar. Cuando se aprobó la orden, el señor Burke le dijo al juez King: usted responderá ante Dios por encarcelarme por mis creencias religiosas. Es un señor bastante joven, usted lo puede buscar en internet y usted verá que es un señor bastante joven, una persona joven, es un muchacho. El profesor irlandés Enoch Burke, encarcelado por tercera vez, arrestado en la escuela en donde ama tanto trabajar y educar a niños, no ideologizar. Esto es muy importante. Dice Burke que salió de prisión recién en junio, fue suspendido de la escuela en enero de 2023, esto ya viene la segunda vez, después de que se negó a usar el nuevo nombre de un alumno en transición y se negó a usar el pronombre ella, en este caso, diciendo que iba en contra de sus creencias religiosas. A pesar de su despido, un tribunal escuchó en febrero que todavía se le pagaba su salario en espera de su apelación contra la decisión de la escuela de despedirlo. En ese momento le pagaron alrededor de 72,000 euros mientras estaba de baja administrativa. Es muy importante. La escuela acude con el siguiente mensaje: hay una necesidad urgente de que el juez se ocupe de los problemas que enfrenta la escuela debido a la presencia continua del señor Burke allí. Wow. O sea, un terrorista. Claro. Dice: la dirección del plantel dijo que Burke estaba interrumpiendo las actividades y deberes diarios de los maestros y el personal de la escuela. Durante la audiencia, él y su familia protestaron porque muchos de los jueces que manejaron el caso no abordaron un informe elaborado por el entonces director de la escuela, Nian Chen. Es importante que nosotros veamos un par de cositas aquí.
Una persona decente, lo voy a dejar ahí porque la noticia es bastante larga, pero una persona decente que dentro de las declaraciones que hace cuando se lo está llevando a la policía, que de verdad da vergüenza que la policía termine enredada. No es que seguimos órdenes, sí, siguen órdenes, pero tienen moral y conocen cuáles son las reglas del juego. Y a las finales, cuando se lo están llevando, este hombre dice, ¿cuál de las dos libertades vale? ¿La libertad de ellos de vivir en su locura o mi libertad de expresar mi fe y mi creencia libremente? Y este es un punto medular de este asunto, porque nosotros tenemos que meditar también, tal cual como el profesor Burke, ¿cuál de las dos libertades vale? La libertad de la minoría que decide que va a autoproclamarse lo que sea, un día sí y al día siguiente otra cosa, lo que sea, o la libertad del que piensa, del que sigue lo correcto, del que vive en lo que la ciencia dictamina y que decide que no va a entrar en el juego del transgenderismo, que no va a entrar en el juego de las ideologías perversas que se están queriendo meter y que decide que a sus alumnos los va a proteger y que no les va a mencionar los tratamientos de bloqueadores hormonales, que no lo va a inducir a la locura de la ideología de género y que no va a permitirse bajo ninguna circunstancia ceder, o sea, poner su fe por debajo de la ideología que se le quiere imponer. Y esto él lo dijo. Ahora yo tengo que decidir entre si sigo mi fe o si sigo la orden que se me ha dado para que yo quebrante lo que yo creo y lo que estoy seguro que sé que va en contra de estos pobres niños. Me da tristeza y me da mucho que pensar los jueces que han dictaminado que este hombre tiene que pasar, por lo menos ya pasó 400 días en la cárcel, se estará buscando la forma de quitarle su salario. En parte de la noticia, este hombre tendría que pagar una multa de más o menos 86.000 euros, algo similar, y el detalle es que hay quejas, porque dice que Burke no ha pagado la multa. Le indemnizan unos 72.000 euros porque él está suspendido, pero no le pueden suspender su salario, y de inmediato dice es que debe esto porque la multa es de esto. En pocas palabras, vamos a arruinarlo económicamente de manera tal que este hombre no tenga otra cosa más que terminar cediendo ante la ideología perversa de género. Me llama la atención porque justamente frente a mí, y usted puede verla aquí, tengo la foto de los que están protestando en contra de la detención ilegal del profesor Enoch Burke. Voy a contar, 4 personas, su papá, su mamá, un hermano y una persona más. Solo 4 personas en Irlanda del Norte. Y justamente el día que la directora, la ministra de Educación, llega a esta escuela, ellos se presentan para protestar. 4 personas en contra de una irregularidad, de una arbitrariedad. Yo lo que veo es una sociedad doblegada, una sociedad domada, una sociedad aturdida, atontada, que no se da cuenta que lo que le ha pasado al profesor Enoch Burke, un hombre que decide que su deber, que su pasión, que su vida es enseñar historia y alemán, y que va a regresar a su lugar de trabajo, está cobrando, eso es decencia. Como yo estoy cobrando, yo tengo que regresar a mi lugar de trabajo porque no puedo estar cobrando y no trabajar. Regresa bien vestidito, con su maleta, con sus libros, con sus textos, y regresa a la escuela y sencillamente se encuentra repetidas ocasiones con una orden de un sinvergüenza juez que le impide entrar a la escuela tras considerarlo una persona peligrosa y perturbadora al bienestar y a la estabilidad de los niños y de los profesores. Clase de compañeros, de profesores tiene el profesor Enoch Burke. A mí me llama la atención la valentía de este hombre. En primer lugar, la decencia de decir, si me están pagando yo tengo que regresar a trabajar. Lo mío es trabajar y enseñar alemán y enseñar historia. No me van a sacar porque yo tengo este trabajo, para esto me eduqué, para esto he trabajado todo este tiempo. Yo voy a enseñar a los niños, yo voy a enseñar lo correcto, no voy a enseñar lo que ustedes quieren. A mí me parece un acto decente.
En segundo lugar, insistir, a pesar de la orden de alejamiento, de que no, este es mi lugar de trabajo y yo estoy en lo correcto, yo no soy una persona peligrosa. ¿Cuánta gente por menos de lo que le hicieron al profesor Enoch Burke se quiebran y deciden que no van a seguir peleando? Porque es que no te metas, porque es la policía, porque es el gobierno, y después te llevan preso, y después, miren señores, nos tenemos que empezar a amarrar los pantalones, porque tal cual como nosotros hemos venido analizando en los últimos días, los intentos de la banda política internacional LGBT de querer meter su ideología podrida en Panamá no han terminado. Lo dijimos aquí cuando hubo el fallo de la Corte y había gente que tiraba los sombreros al aire de alegría y decían que bueno que la Corte falló en favor de la familia y en favor nuestro. Y lo dijimos aquí, no canten victoria ya. Esta es una victoria de las múltiples batallas que tendremos que seguir librando. Y exactamente eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mantenernos vigilantes, porque esta gente no va a parar. De $10,000 a $50,000 de multa para cualquiera que propague discurso de odio de acuerdo a lo que ellos creen que es odio, que naturalmente odio es decir la verdad, no les gusta la verdad, y por lo tanto hay que promover este tipo de leyes, como ha pasado en Irlanda del Norte, en el que el solo hecho de que el profesor Enoch haya decidido que no va a llamar a un niño como una niña, le ha merecido 400 días en la cárcel y una tercera ocasión que se lo llevan arrestado y una multa de varios miles de dólares que tendrá que pagar o no, Dios sabrá. Pero una persona decente, inquebrantable, una persona con valores, una persona decidida a defender lo correcto, no me van a callar. Pónganme las esposas y llévenme y pónganme en la cárcel, pero en cuanto yo esté libre, nuevamente voy a seguir haciendo lo que tengo que hacer. Ya es la tercera vez que lo hace. Y lo último que quiero decirles, una sociedad aturdida y dormida, como lo dije hace un momento. Qué lamentable que ante una tiranía como la de Irlanda del Norte, de decidir destruirle la vida a miles de niños, ya lo dice el informe CAS de Inglaterra, y qué lástima que Irlanda del Norte está tan cerca de Inglaterra, y los que conocen un poquito el mapa saben a qué me refiero, especialmente lo que es historia y política, y no pasa absolutamente nada a pesar del informe CAS. Eso se mete debajo de la gaveta, eso no se saca. Le han destruido la vida a miles de niños. Lo tuvimos aquí en el caso de la joven que entrevistamos, la colombiana Karen Quiñones, en donde ella decía que con 2 visitas de 15 minutos le dijeron: usted está pero lista para que empiece a tomar bloqueadores. Y nos contó Karen Quiñones el infierno que vive ahora a partir de que empezó a meterse estos químicos en su cuerpo. Y en Irlanda del Norte se pretende seguir con esta misma línea, destruyéndole la vida a niños inocentes, sacando del camino, porque es que al no tener al profesor Enoch Burke en el colegio, no tienen estos niños una barrera defensiva. Nadie en el colegio les va a decir a ellos: no tomes bloqueadores, esto no está correcto. Como dijo el profesor Enoch Burke en la sala del juez, varón y hembra los creó Dios. Lo dijo con autoridad, lo dijo con conocimiento de lo que está diciendo. No es un loco que ha decidido que va a quebrantar las normas de Irlanda del Norte. Ha creído que es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y aquí está la parte para nosotros los cristianos, que muchas veces nos doblegamos y decimos: ¿qué vamos a hacer si igual eso tiene que venir? Y hay otros que dicen: no los provoquemos porque después se nos molestan y entonces se nos van a venir. ¿Cómo es posible que nosotros tenemos que ocultar lo correcto, lo que Dios nos ha dado? Nos avergüenza lo que Dios nos ha dado. Nos sentimos avergonzados porque Dios nos ha dado una familia. Nos sentimos avergonzados porque Dios nos ha creado varón y hembra. Eso nos da vergüenza. Eso no es motivo de vergüenza. Eso tiene que levantar nuestra moral y nos tiene que motivar a seguir peleando. La vergüenza es que nosotros tengamos, en medio de una sociedad que se supone sana y avanzada,
nosotros tengamos que levantarnos a defender lo correcto. Dijo alguien en algún momento, y está en tela de duda quién fue que lo dijo, pero alguien dijo, llegará el momento en que tendremos que sacar las espadas para defender que el césped es verde. Lo que ha pasado en Irlanda del Norte con el profesor Burke. Bueno, Irlanda del Norte, al saber, si busco un mapa y ni siquiera lo encuentro. No, es que lo que pasa es que los mismos que impulsan en Irlanda del Norte son los que impulsan en Colombia, son los que impulsan en Chile, son los que impulsan en Argentina y son los que quieren impulsar en Panamá. Son la misma gente. Y usted podrá decir, eso es Irlanda del Norte y a nosotros nos agarra lejos. ¿Nos agarra lejos? ¿Qué ha pasado aquí en Panamá últimamente en relación con esta situación? Claro que sí, hijo. Sí, es que este es producto de una agenda sistemática que este colectivo está teniendo a nivel internacional. Uh-huh. Pero que hay mucho que analizar sobre ese análisis que tú acabas de plantear, porque es preocupante ver que solo 4 personas estaban allí manifestándose en defensa de aquel maestro. Correcto. Entonces, eso nos da a entender algo, mis estimados. Aquí en Panamá, nosotros hemos sido reconocidos por el que la mayoría del pueblo panameño es pro vida y pro familia. Así es. Pero necesitamos acción. Necesitamos acción, mis estimados. Necesitamos presencia. Necesitamos que se levante la voz a nivel de todas las redes sociales y que podamos, así como nosotros en Visión Familia nos las ingeniamos para hacer llegar una nota al ministro de Salud actual, planteándole esta problemática, pues que desde las diferentes corrientes de las fuerzas vivas aquí en Panamá, que podamos también hacer llegar nuestras notas y que lo podamos también manifestar a través de las redes sociales. O sea, es tiempo ya de que haya una ejecución de una acción. ¿Por qué motivo? Porque lo que se está dando en Irlanda y en otros países, en base a lo que precisamente mi hijo les está planteando a ustedes, ténganlo por seguro que eso mismo es lo que ya se hubiera ejecutado aquí por voto de los activistas homosexuales de Panamá y de ese poder internacional que quiere imponer esas ideologías aquí en Panamá. Y de los diputados que tienen más compromisos con una bandera gay que con el pueblo que los votó. Exactamente, entonces, por voto de ellos, ya esto se hubiera dado, porque en efecto, si nosotros analizamos nuevamente ese anteproyecto de ley que reiteramos, no pasó de participación ciudadana, no pasó de allí, porque fue declarado no viable. Pero si este anteproyecto hubiera pasado de allí y hubiera pasado los demás filtros y llegado a ser establecido como una ley, mis estimados panameños, ténganlo por seguro que aquí la situación de la vida y de la familia va a ser muy crítica. Totalmente. Entonces tenemos que tomar acciones, porque en esta modificación que le quisieron hacer a la Ley 7 del 14 de febrero del 2018, nosotros queremos retomar algo que dentro del artículo 3, donde habla de los términos que se entenderían conforme se estaban planteando ahora con las adiciones y las modificaciones, dentro de esos términos habla también de la palabra hostigamiento o acoso sexual o moral. Entonces, que ese hostigamiento en el ámbito, óigase bien, educativo, en el ámbito educativo, consiste en amenazas, intimidación y, entre otras cosas, también estigma
discriminación contra personas por orientación sexual, identidad o expresión de género. Entonces, ¿dónde? En los centros educativos se van a tomar acciones, se va a catalogar de hostigamiento. El que se califique de hostigamiento por el que la persona se sienta estigmatizada, discriminada por su orientación sexual, por su identidad de género, por su expresión de género. Si la persona se siente así y que quiera probar de que esto se dio en un centro educativo, entonces resulta que allí van a haber sanciones, allí va a haber una disciplina, va a haber una ejecución por parte de las autoridades en contra del infractor en ese centro educativo. Que puede ser un infractor real o no. Permítame decirle algo brevemente. Cuando se abrieron las políticas de género, y más específicamente en el caso de las feministas en cierto país, resultó que el 80% de las denuncias eran denuncias falsas. O sea, eran mujeres que ya no querían más a ese hombre cerca y una de las formas de quitárselo encima, por poner un ejemplo, o quedarse con los hijos solamente y que la custodia de los niños no la tuviera el marido, era decir, es que me está violentando y por favor acudan a mí. Y resulta que el 80% eran denuncias falsas, solamente el 20% eran reales y muchas de ellas no se les daba la atención debida porque a lo mejor no se trataba de una feminista más. ¿Qué nos dice a nosotros? Que en nuestro ambiente, gracias a Dios, ha sido declarado inviable, pero los intentos que siguen teniendo, ¿qué nos dice a nosotros? Que las denuncias van a ser reales. Que nos van a decir, claro, que lo que pasa es que los de Visión Familia son unos odiosos que nos están llamando, que nos vamos al infierno, y $10,000 de multa, o en el peor de los casos, 50,000 y los quebramos, y que se vayan a hacer gárgaras. Es que, mire, nosotros podemos nuevamente analizar el artículo 6 que quisieron modificar y quisieron dejarlo de la siguiente manera. Aquí refiriéndose a las instituciones públicas y centros de enseñanza oficial o particular. Óigase bien. Sí, señor. Centros educativos. Sí. Dice que estos tendrían la responsabilidad de establecer una política interna que prevenga, evite, desaliente y sancione las conductas, entre otras, óigase bien, de estigma, discriminación y violencia por cualquier causa prevista en esta ley. O sea, que los centros educativos iban a tener la obligación de crear estatutos o reglamentos en donde también lo que se considera como estigma, discriminación y violencia por temas homosexuales, entonces en ese reglamento esto iba a entrar para que se apliquen sanciones respectivas hacia esas personas. Entonces, si nosotros vemos el artículo 7, en el artículo 7 también nos dice que los gremios profesionales deberán establecer políticas de prevención y procedimientos de sanción. Ahí está. Óigase bien. Y procedimientos de sanción para las conductas de hostigamiento o por promover estigmas, discriminación y violencia contra las personas por su orientación sexual, identidad de género o expresión de género. Frente a esto es muy interesante que nosotros podamos analizar que lo que es estigmatizar, discriminar a las personas por sus fantasías sexuales, el hacerlo como tal, definitivo que es malo. ¿Por qué motivo? Porque esa es su vida privada, es su vida personal,
hagan con su vida personal lo que bien le parece. Que les vamos a aconsejar por la palabra que no lo hagan porque está mal y es condenable a la luz de las Escrituras, sí, eso lo vamos a hacer. Pero si en su vida privada dicen, no, es que esto es lo que me gusta, bien, perfecto, su vida privada, y se acabó. Háganlo allá en su vida privada, y créanme, Ricardo y Richard Mayorga, no vamos a llegar a su casa a darle una palera, porque usted en su vida privada usted está haciendo lo que le dé la gana. Claro, el problema es que aquí ese hostigamiento o esa estigma o esa discriminación no es que se da como tal, sino es como lo quieren hacer ver estos activistas de la ideología de género. Todo el mundo con la boca callada y ellos con un parlante. Así es, porque entonces ahora ellos se hacen las víctimas, ellos dicen que no se atreven ni salir a trabajar, que aquí en Panamá no se atreven ni a salir a la luz pública con miedo de sus vidas, de su seguridad. Entonces, precisamente esto es lo que quieren hacernos creer a nosotros, el pueblo panameño, para entonces ellos, bajo ese autovictimismo, entonces crear una muralla, un engaño que va a llevar a que las leyes sean establecidas. Y que la gente, el común de la calle, ya no los vea como lo que ellos son. Ese victimismo constante y que pobrecitos. Y los medios se van a prestar, los medios masivos de comunicación se van a prestar a esa locura porque lo han hecho en otras partes. Y justamente estaba viendo el debate de una de estas noches pasadas entre Donald Trump y Kamala Harris. Decía, Kamala Harris logra presentarse a su población y Donald Trump ha errado en su... Y yo me quedo y digo, Dios mío, esta gente son tan descarados. Y de la misma manera van a presentar lo que les dé la gana y a estos los van a convertir en los mártires del pueblo y a los que decimos la verdad nos van a convertir en los monstruos. ¿Y qué va a pasar con el común del grueso de la sociedad? Que se van a terminar creyendo esa machacona historia de en la mañana, en la tarde y en la noche nuevamente la cuestión de que pobrecitos que no pueden salir porque los persiguen, los matan, los insultan y todo lo demás. Y la gente va a decir, pobrecito, pero estos de Visión Familia y los que andan ahí en la Alianza Panameña por la Vida y la Familia y los grupos de Bocas del Toro y de las otras provincias que están defendiendo a la familia, qué malos son, a esta gente hay que perseguirlos. Llamemos a las emisoras para que les corten los programas, porque esta gente disemina odio. Yo he visto sociedades quebradas, yo he visto sociedades insultando al que está tratando de llevar luz, porque ya tienen el cerebro lavado. Ya no les da para otra cosa más que para repetir lo que el político corrupto de turno quiere que repitan como loritos. Y es lamentable, pero es toda la verdad. Yo creo, mis estimados, que estamos en una etapa en la que nosotros tenemos todavía la oportunidad. Totalmente. ¿Sabe por qué? Porque con relación a los centros educativos, a nosotros se nos han acercado personas que nos han dicho de que en determinados centros educativos los profesores, no todos, hacemos la salvedad, sí, señor. Algunos profesores están cometiendo el atrevimiento de dar en sus clases, darlas con el contenido de la ideología de género, donde están diciendo de que es normal que el varón pueda tener relaciones sexuales con el varón, la mujer con la mujer, que puedan casarse, que esto es normal. Tipo de familia. Sí, exactamente. Esto se está dando, pero ¿qué resulta? El silencio. Señor. Hay un silencio cómplice. Porque, mis estimados, nosotros en Visión Familia les estamos presentando a ustedes las herramientas para nosotros defender los derechos de la vida y de la familia. Así es. Y tenemos también funcionarios que están dispuestos a defender los derechos de la vida y la familia. Contamos también con fuerzas vivas pro vida y pro familia que están dispuestos a defender los derechos de la vida y de la familia. Pero
usted también como ciudadano, usted tiene que hacerlo. Usted tiene que levantarse. ¿Y cómo puede ser posible, estimado padre de familia, con todo respeto se lo decimos, que usted, que sabe que a su hijo le dejaron una tarea con contenido de ideología de género y usted no va a denunciar eso? Y le ayuda a hacerlo. Dice, vamos a ver qué está pasando en España y respondemos, pues. Sí, no puede ser que usted se haga parte de esto, pero que por otro lado usted está manifestando que está en contra de lo que se está dando en esa escuela, que usted está molesto por lo que se está dando en esa escuela, pero ¿qué está haciendo? Sí, ¿qué está haciendo? Sí, y se permite que se entronen y se endiosen personajes en las diferentes instancias del gobierno que terminan haciendo lo que les da la gana, manipulando a la gente, y como ya la mayoría está del lado de ellos, le ponen un tapón al resto que quiere hablar y decir lo que está bien. Y aquí no hay rival y da la impresión de que cuando usted camina por las calles de la Argentina, de acuerdo al periodismo corrupto y pervertido, todo el mundo en Argentina es homosexual, por poner un ejemplo. Sin embargo, llega un señor que se llama Javier Milei con una propuesta defensora de la vida y la familia y termina ganando la presidencia de Argentina justamente porque los argentinos están hartos de esa locura. O sea, lo que está pasando, el lavado de cerebro es pero tan fuerte. Hay poderes, y es verdad, y yo sé que ustedes de repente miran y dicen, pero ¿cómo nos vamos a enfrentar nosotros, esa gente que tiene millones de dólares, pensando, haciendo lo correcto, oponiéndonos? Miren, que nos corten la lengua, nos quedan todavía los dedos para escribir en una pancarta y levantarla en alto. Si nos cortan los dedos, si nos cortan las manos, algo nos inventaremos, pero tendremos que seguir levantando la voz, porque lo correcto es lo correcto, y no nos podemos dejar que esta gente se sigan robando nuestra simbología. Y aquí ardo yo, porque ¿qué pasa? Es que el respeto, ¿qué queremos nosotros? Un desfile de la vergüenza gay el día de mañana, en donde agarren a un homosexual, a una persona transvestida, y la monten en una cruz, como si fuera Jesucristo crucificado. Perdonen ustedes, pero vamos a ser un poquito gráficos. Voy a limitarme un poco. Que ustedes vean gente desfilando en la calle con un supuesto crucifijo en el pecho. Estoy hablando más precisamente a los católicos, con un crucifijo en el pecho que en vez de ser una cruz es un genital masculino lo que llevan colgado, haciendo burla y mofa de nuestras simbologías cristianas, entronados, y no los toque, porque ahí la policía sí cubre, porque las fuerzas de seguridad y los que están encargados de la seguridad, eso es protección máxima. Reclame usted una escolta para un desfile en defensa de la familia, tiene que mandar 10.000 cartas para que le envíen una escolta. Pero para estas cosas, y estoy hablando de distintos países, para estas cosas hay patrocinio, no del bolsillo de los gobernantes, no, del erario público, para que esto tenga una resonancia fuertísima en el país, y si es posible que salga. ¿Y cuál es el resultado? Gente burlándose del cristianismo y pervirtiendo a niños, vistiendo a niñas de niños y a niños vistiéndolos de niña para llevarlos a un desfile haciendo movimientos sexuales que no están permitidos. Por favor, ¿qué clase de corrupción más salvaje se está viviendo en esos lugares? Y nosotros no lo podemos permitir. Si están hablando de respeto, si están hablando de que los discursos de odio, miren, vamos a que usemos la misma tijera, la que nos corta a nosotros, la corta a ustedes, y vamos a ver de qué lado queda más tela. Porque es que si vamos a pedir respeto y si vamos a andar con la historia de que es que nos persiguen, que nos discriminan, ustedes se tratan de montar en el poder para quedarse con el ancla tirada para siempre y no moverse de ahí jamás. Y nadie les puede decir nada porque saltan con el llanto del discurso de odio, con sus padrinos que ponen las cámaras y ponen los micrófonos para llevar el mensaje de ustedes a lo largo del país. Señores, lo que les estamos hablando nosotros son ejemplos bastante sencillos, pero muy reales y crudos de las cosas que están pasando en otros lugares y que se está intentando hacer aquí en Panamá también. No les estamos hablando de una locura de por el profesor Enoch Burke. Bueno, él verá cómo se defiende de las leyes. Sí, pero cuando vengan y toquen a tu puerta, porque decides que a tu hijo no te lo van a hormonizar. Y estemos claros, mis estimados.
no se crean el cuento de que la ideología de género ya está legalizada aquí en Panamá al grado de que tengamos que aceptar material del Ministerio de Educación con ese contenido homosexual. Denúncielo. No se crean ese cuento. Señor. No se crean ese cuento de que porque Panamá firmó la Agenda 2030, que por eso tiene que aceptar toda esta ideología de fantasías sexuales. No se coman ese cuento. Señor. No se coman ese cuento de que porque Panamá firmó convenios internacionales y es parte de la CIDH, que por ese motivo Panamá tiene que aceptar esto. Tengamos presente algo. ¿Por qué motivo? Solo hagámonos la pregunta. ¿Por qué motivo? Si es verdad que Panamá está maniatada por todos estos tratados, convenios, firmas, etcétera, ¿por qué no lo han logrado? ¿Por qué tienen que estar ahora queriendo violentar, prostituir y corromper leyes que nunca fueron creadas para promover la ideología de género, como lo es en este caso la ley número 7 del 14 de febrero del 2018, que tiene que ver con acoso y discriminación, pero por temas laborales? Totalmente. ¿Por qué tienen que tratar de prostituir leyes que no fueron creadas para proteger derechos o falsos derechos homosexuales? ¿Por qué tienen que estar haciendo eso? Sencillamente, pues ya tienen que estar aquí haciendo como Pedro por su casa todo, porque según Panamá firmó la Agenda 2030, es parte de la CIDH, ha firmado convenios internacionales. Bueno, sencillo, si ya lo hizo, entonces ¿cuál es el problema? Procedan. Sí. Pero ¿por qué no proceden? Porque en efecto no tiene vigencia nada de esas cosas que ellos quieren hacer ver que ya son obligatorias aquí en Panamá. Tengamos presente que cuando la CIDH emitió la opinión consultiva en Costa Rica, hubieron varios funcionarios aquí en Panamá que corrieron a vociferar de que ya Panamá tenía la obligación de aceptar esto y de que ya empezaron a acomodar cosas para empezar a ejecutar matrimonios o uniones legales de personas del mismo sexo. Pero ¿por qué no lo pudieron hacer? Claro, es que lo que pasa es, el problema de nuestros políticos es tratar a la población de tontos. Y ustedes pueden agarrar a un grupo de personas con la guardia baja y les pueden decir que aquí, no sé, Jesucristo se apareció y se llevó a la mitad del país, y a lo mejor que se lo creen. Pero el resto estamos con los pies puestos en la tierra sobre lo que nosotros creemos y lo que nosotros pensamos acerca de lo que es lo correcto, y nos ceñimos sencillamente al ordenamiento jurídico de Panamá. Y cuando nos vengan con la historia de que no, que está aquí o está allá, tal cual como lo dice la Biblia, no lo creemos, porque tenemos bases sólidas para defender, precisamente, una de las cosas que hacemos aquí en Visión Familia, para defender y para denunciar, cosa que esperamos que prospere con el ministro Galindo, el ministro de Salud, que lamentablemente con el ministro anterior no fue posible. Me da la impresión que estaba bastante enredado en este tema, que no hizo absolutamente nada en ese sentido. Bueno, es que yo creo que tenemos la tarea, número 1, ser vigilantes con lo que en las escuelas le están enseñando a nuestros hijos. Número 2, que ayudar a nuestros hijos, orientarlos, prepararlos para que cuando ellos están en la escuela y algún educador sale con estas atorrancias,
que el niño apenas llega a casa pueda decir, papi, mami, allá en la escuela me estaban enseñando esto y esto y esto, y aquí me dejaron esta tarea sobre esto. Entonces, que nosotros podamos educar a nuestros niños a que ellos puedan detectar ese contenido cuando se los quieren enseñar, que los podamos ayudar en esto. O sea, es un trabajo que tenemos que hacer, y cuando usted tiene la evidencia de que algún educador está facultándose para querer meter la ideología de género a través del sistema educativo, usted haga las respectivas denuncias. Totalmente. Si usted gusta, acérquese a nosotros y nosotros vamos a hacer llegar su denuncia a las respectivas instancias para que esto sea tomado en cuenta y que haya justicia, porque no podemos permitir, mis estimados, que sigan funcionarios desde el Estado con el dinero del impuesto del pueblo panameño, que es pro vida y pro familia. No podemos permitir que estas personas sigan malversando los fondos del Estado, haciéndole campaña y haciéndole promoción a la ideología de género, porque para eso no se les está pagando, no se les está escogiendo para esos puestos para que estén promoviendo ideologías dañinas en contra de la vida y de la familia. Entonces, podemos nosotros como ciudadanos frenar esto y que queden precedentes aquí en Panamá de que no estamos dispuestos a esto. Tenemos ahora la oportunidad de un ministro de Salud, repetimos, que le dijo a la directiva de la Alianza Panameña por la Vida y la Familia y a la directiva de la Alianza Evangélica de Panamá, le dijo: en mi administración la ideología de género no va. Así que tenemos eso y lo hacemos de su conocimiento, pueblo panameño. Tenemos funcionarios que están dispuestos, pero ¿de qué sirve que tengamos autoridades que están dispuestos si cuando nos encontramos de manera aislada algunos funcionarios que están cometiendo ese error de estar pasando por encima de la ley, no decimos nada? Entonces, si nos quedamos callados, que quede claro que no es porque no tenemos dónde recurrir. Hay a dónde recurrir y podemos defender los derechos de la vida y la familia. Aquí hay dos cosas importantes, por no citar más, para que esto no prospere en Panamá. En primer lugar, no dejemos de orar y de pedir a nuestro Señor por nuestro país, por nuestros gobernantes y nuestra sociedad. Y en segundo lugar, siendo vigilantes de que cuando estas personas quieren meter estas leyes, quieren meter estas modificaciones a la ley, nosotros estemos vigilantes para impedírselo y que este tipo de cosas no puedan prosperar. Tenemos que trabajar duro, porque es por nuestros hijos, es por nuestras futuras generaciones y por la convivencia pacífica de los ciudadanos panameños. Por eso lo estamos haciendo, para que no sea arrancada de nuestra sociedad lo que ha construido los valores que nosotros tenemos hasta hoy. Tenemos que seguir defendiendo lo correcto, lo vamos a hacer, nos comprometemos aquí a hacerlo, y usted, querido radio oyente, comprométase también desde su punto de influencia a trabajar duro para que aquí en Panamá no sucumbamos ante esta peligrosa y venenosa ideología. La próxima semana con más. Que Dios les bendiga y que tengan una excelente tarde, noche ya prácticamente. Que el Rey les bendiga.